Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Cruz del programa de Ingeniería Ambiental. En este caso yo voy a hablar de el PET. Entonces vamos a empezar con el análisis de ciclo de vida para esta fase. Bueno, básicamente, ¿qué es el PET? Entonces, el nombre común por el que se le conoce es tereftalato de polietileno. Es un tipo de poliéster aromático. Entonces, este se incluye dentro del grupo de los termoplásticos que le dan sus propiedades reciclables y pues de su variedad de usos. Fue descubierto en el 1941, pero primero se le dieron unas características para la fabricación de fibras, ¿sí? Debido a sus características, tiene diversidad de usos, ya que son ligeros, transparentes, brillantes y tienen una alta resistencia. Entonces, vamos con unos datos, en este caso con el tema del reciclaje del PET. Entonces encontramos que en Colombia solo se recicla el 26% de plásticos. Pues en comparación con los países que vemos acá representados, Colombia está muy por debajo del promedio de reciclaje del PET, ¿sí? Una tasa realmente pues muy mala. Aparte, bueno, las ciudades donde más se recicla son las principales, que es Cali, Medellín y Bogotá. Bueno, entonces inicialmente el análisis de ciclo de vida. Entonces, la etapa de adquisición de materias primas, el PET se obtiene de el petróleo destilado, ¿sí? Sabemos que el tema del petróleo va con el agotamiento de los recursos, tiene mucho consumo de agua. Y, por ejemplo, acá hay un dato curioso, se requieren 24 millones de galones de petróleo para fabricar tan solo 1.000 millones de botellas. O sea, es una desproporción que uno asimila y pues se da realmente una semejanza de cuál impacto causa, digamos, la producción del PET. Lo que pasa es que la demanda que ahorita se está generando con este tipo de plástico es muy alta, ¿sí? Lastimosamente en países como Colombia el tema del reciclaje aún no está muy dado, pues porque la gente no tiene todavía esa cultura. Entonces, como veíamos en las cifras anteriores, no se alcanza a reciclar ni la mitad del PET que se consume en Colombia. Entonces aquí tenemos que la entrada es el petróleo. En esa transformación, la salida va a ser como unos pequeños cilindros, que es la formación del tereftalato, con el que posteriormente se procesa y se forman las botellas. Acá encontramos emisiones contaminantes que contribuyen al calentamiento global, generación de residuos sólidos y pues en este caso propongo como medida de mitigación el uso de energías limpias. Bueno, entonces para la siguiente etapa, que es la de producción, entonces vamos a encontrar un diagrama de flujo, ¿sí? Con las diferentes etapas de la producción del PET. Entonces, como veníamos diciendo, entonces son como unos cubitos, unos cilindros. De estos se van a fundir a cierta temperatura, que es muy alta, y se van a inyectar para darle una preforma. La preforma viene siendo dada como un tubo de ensayo, apenas tiene la tapa plástica. Luego de eso, se procede a hacer un calentamiento preciso y gradual, ¿sí? La siguiente etapa que se procede a hacer con la preforma es que se va a insertar en el molde y por medio de una varilla o pistón, entonces se va a insertar, se va a meter y con aire a presión se le va a dar la forma a la botella, que es la fase final para poder finalizar. Entonces acá está descrito y dentro de esto vamos a encontrar obviamente que la entrada va a ser la preforma y la salida va a ser la botella de plástico. En este caso encontramos que para la fabricación del PET hay un agotamiento del recurso hídrico, ¿sí? Ya que el uso del agua es bastante alto. Asimismo, la generación de residuos. Mm, Dentro de lo que se propone como medida de mitigación están los programas de uso y ahorro eficiente de agua, la gestión adecuada de los residuos y las campañas internas que se realicen para la segregación en la fuente. Asimismo, la planificación de las compras, pues para que no haya una generación de residuos adicional que no se va a concentrar dentro del proceso productivo. Dentro de las siguientes etapas de distribución y transporte, pues generalmente se transportan camiones, se recorren muchas distancias, por ejemplo, Colombia em, eh, lleva, lleva tereftalato de polietileno a Europa. Entonces, ahí tenemos que medir otro tipo de transporte, ¿no? Como el aéreo y el marítimo. Entonces, ahí estamos generando emisiones de dióxido de carbono. Esto contribuye en gran parte por el dióxido al calentamiento global, el agotamiento de los recursos. Entonces, se proponen el uso de energías limpias, ¿sí?
planificar, por ejemplo, en el tema de transporte terrestre, en la planificación de la ruta, ¿sí? Para que no se haga un adicional en el trayecto. Dentro del uso y reutilización y mantenimiento, pues básicamente siempre la botella tiene un uso inicial, ¿sí? En general, para la mayoría de veces siempre se utiliza para envasar refrescos y gaseosas. Como uso secundario se tiene para otro tipo para los productos de jardinería, se tiene para en la medicina. Em, Encontramos que algunas veces lo reutilizan como elementos decorativos. Hay infinidad, muchas cosas para hacer con las botellas plásticas. Han hecho hasta sillas, camas. Mantenimiento pues realmente no tiene. Aquí encontramos que los impactos que va a generar esto va a ser sobre, sobre presión a los rellenos sanitarios y por lo que veníamos hablando quería tocar el tema del reciclaje en Colombia porque es que debido a la mala disposición la mayoría de ellos pues o rellenos sanitarios o fuentes hídricas y acá encontramos que el tema por ejemplo en los mares de plástico es altísimo. Entonces se proponen mucho el tema de como medida de mitigación de las campañas de consumo responsable, el reciclaje, ¿sí? Dentro del reciclaje, en esta fase encontramos también el consumo de agua, el consumo energético. Las botellas tienen básicamente cuatro fases para poderlas reprocesar. Va a salir también un producto similar al inicial, que son como cilindros, pero obviamente ya no pueden ser para el mismo uso, ¿sí? Una de las cualidades del reciclaje es que los productos que se generen ya no pueden ser para envase para alimentos, ¿sí? Debido a las características por las que ya pasó y por las que tiene ese cilindro que se forma. Entonces, aquí vamos a encontrar este diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, básicamente encontramos, pues obviamente la separación, ¿sí? Que el material todo tenga las mismas características. Va a pasar por una máquina que lo que va a hacer es triturar en partes muy pequeñas el plástico. Va a pasar por una zona de lavado, ¿sí? Para remover todo tipo de contaminantes o de sustancias ajenas, para darle la mayor limpieza posible a esas partecitas que se generaron en la trituración. Y como último, se va a fundir, ¿sí? Ahí se forman los cilindritos de los que veníamos hablando. Para esta actividad, pues yo elegí ecoetiquetas tipo 3, que básicamente son las declaraciones ambientales, viene regida por la ISO 14025 y la finalidad de esto es aportar información cuantitativa referente a los impactos ambientales que produce cierto producto durante todo su ciclo de vida, entonces como las etapas que veníamos tratando inicialmente, ¿sí? Para esto, yo propuse pues esta, me pareció adecuada porque entonces aquí la mano representa el aporte, obviamente se sabe que pues ahí están germinando unas hojitas, lo que se pretende es que uno como ser humano, o sea, uno tiene que ser consecuente con el consumo que está generando, ¿sí? Obviamente pues como vemos las botellas plásticas tienen una infinidad de usos, pero asimismo obviamente van a generar un impacto. Ese aporte que nosotros estamos haciendo, esos granos que estamos aportando, ayudan a mantener el cuidado del medio ambiente, siendo nosotros responsables ¿sí? Durante todo el ciclo de vida del PET. Entonces, básicamente era esto. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.